En muchas ocasiones nosotros nos preguntamos, ¿estaremos haciendo la voluntad del Señor o realmente estaré haciendo mi voluntad? Son palabras y preguntas que realmente nosotros como seres humanos nos preguntamos y está bien porque queremos agradar a Dios. Como hombres, como mujeres de Dios, queremos hacer siempre la voluntad del Señor. El mismo Jesucristo cuando vino a la tierra, dice la palabra del Señor en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, claramente cuando nosotros tenemos esa inquietud y ese temor de hacer la voluntad del Señor, pues claramente el mismo Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora bien, yo estaba meditando en esa palabra de cómo nosotros sabemos si estamos haciendo la voluntad del Señor, y cuando hoy comienzo a leer de mis lecturas diarias y eso, me apareció nuevamente ese tema de la voluntad del Señor, y me llama mucho la atención porque estaba leyendo la historia de Saulo de Tarso. O sea, todos sabemos que Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, pues rápidamente le rodeó un resplandor, cayó, y todos sabemos la historia de que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro con Dios, y sabemos que más tarde él estuvo, ¿verdad?, en el desierto por 3 años allá escondido, y realmente le nace una pasión por predicar el Evangelio. Y más bien sabemos que luego de ello él sigue caminando, ¿verdad?, con esas ansias de predicar el Evangelio. Y hago un paréntesis, la palabra del Señor dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces él iba hacia Asia a predicar, mas sin embargo cuando llega allá, el mismo Espíritu Santo le dice que no predique allí, sino que fuera a Macedonia. Hago un paréntesis aquí. A veces nosotros nos preguntamos tantas cosas, si realmente es la voluntad del Señor, si realmente, mira Señor esto, mira Señor lo otro. Y claro, tenemos que tener temor a Dios y obedecerle en todo. Pero tenemos que reconocer que una de las herramientas que utiliza el enemigo es el miedo. Y el miedo te paraliza. Por ende, realmente cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que movernos por fe y tenemos que movernos. Si nosotros leemos la palabra del Señor, ya tenemos herramientas de cómo nosotros ir caminando. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos diga 1 más 1 más 1 más 1, cuando realmente ya en la palabra del Señor nos dan unas herramientas que cuando caminamos por ellas, Dios nos sigue descifrando, ¿verdad?, esas estrategias. ¿Por qué traigo la historia de Pablo? Porque rápidamente él tenía un interés de predicar, así como dice la palabra del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero te pregunto yo, realmente si ya la palabra del Señor dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, tú le vas a decir: Señor, ¿es tu voluntad? Sí, hay que saber el tiempo, pero realmente ya Dios nos mandó a hacer esa encomienda de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por lo tanto, tú te mueves en obediencia porque ya lo dice en su palabra, y cuando vas caminando, Él te va a dar el sentido de a dónde ir, de dónde ser efectivo, de dónde está la necesidad. ¿Ves? Por lo tanto, nosotros tenemos que movernos, claro está, tenemos que movernos con fe y siempre creyendo y siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos la historia de Pablo, Pablo iba hacia Asia, pero el Espíritu Santo mismo le dijo: no, ve a Macedonia. ¿Ve? Él no se puso a pelear con Dios y decir: no, Señor, pero es que yo quiero. No, porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero Pablo estaba caminando. Entonces, a veces nosotros queremos hacer tantas cosas, pero realmente ni caminamos. Entonces, hay 2 puntos importantes. Tenemos que caminar, hacer la voluntad de Dios, caminar por fe, y Dios nos va a hablar en el camino. Entonces, a veces queremos que Dios nos diga: haz esto, haz lo otro, pero Dios no nos está viendo en proactivo. Dios no está viendo que estamos interesados. Recuerda que Dios pesa los corazones y las intenciones. Si tú ves, o Dios te ve que tú estás orando, que tienes intención de hacer las cosas, Dios te va a poner ideas, Dios te va a poner recursos, Dios te va a poner todas las piezas, como uno dice, del rompecabezas para que tú camines en esa asignación. Pero si realmente tú estás sentado, acostado, sin hacer nada, esperando la voluntad de Dios, pues realmente Dios no te está viendo que tú tienes una intención real. Ahora bien, otro punto que quería tocar era que
tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Señor y tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos dice. Porque cuando nosotros analizamos la historia de Pablo, Pablo iba hacia Asia, pero imagínate que Pablo se hubiera puesto a pelear. No, Dios, pero es que yo iba para Asia y ahora tú quieres que vaya para Macedonia, ¿ves? Entonces ahí pues realmente estaría haciendo lo que le da la gana. ¿Ves? Tenemos que emular lo que estos hombres de Dios han hecho en la palabra del Señor, que nos lo muestran para nosotros hacer eso mismo. El mismo Moisés, cuando liberta al pueblo de Israel por medio de Dios, ¿verdad? Sabemos que él estaba cumpliendo con un plan de Dios. Él era un instrumento, pero estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él se movió. Entonces, ¿qué quiero que nos resuene en este video, en esta cápsula? Es que nosotros tengamos la necesidad de hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Mas, sin embargo, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido. Si queremos recibir instrucciones, Dios nos tiene que ver con intención de hacer las cosas. Así que si tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios, lo primero que tienes que reconocer es que si estás leyendo las Escrituras, porque para algo Él nos la dejó, para que nosotros sepamos con ímpetu lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Entonces, si cuando nosotros filtramos las cosas por la palabra, están siendo claras y transparentes, siendo filtradas por su palabra, pues claramente estamos ya haciendo la voluntad del Señor. En una ocasión, yo a veces lo he dicho y a veces oro por los enfermos y digo, Señor, si es tu voluntad. Y en una ocasión aprendí de un siervo del Señor que a veces esa palabra lo que está haciendo es ocasionar que nuestra fe mengue, porque la voluntad del Señor ya nosotros la sabemos cuál es. Dice la palabra del Señor que por sus llagas nosotros fuimos curados. Él no quiere que nadie esté enfermo, ¿me entiendes? Entonces cuando nosotros oremos, en vez de decir, Señor, si es tu voluntad, no, ora creyendo en que sí es la voluntad del Señor, porque la misma palabra dice eso, de que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y un sinnúmero de versículos más, pero claramente nosotros tenemos que orar por la palabra, porque si no oramos por la palabra, entonces la duda, la incredulidad se puede mezclar y realmente entonces no somos efectivos en el mundo espiritual. En otra ocasión escuché una historia que me llama mucho la atención, y es que era un predicador que iba a predicar en otro país fuera al que se encontraba, y dice que se levantó bien temprano, ¿verdad? Para tomar el vuelo, y cuando llega al aeropuerto, llega allá y el Espíritu Santo le dice, vuélvete a tu casa. Y entonces se quedó patidifuso, se quedó sorprendido, porque realmente era la voluntad de Dios que fuera a predicar a ese país. Y resulta que cuando llegó allí, pues se encontró de que Dios le da otra ordenanza. No le dijo nada a Dios y regresa a la casa, y cuando regresa a la casa, que guarda todo en su lugar, le dice, Dios, pero ¿por qué no me lo dijiste antes de yo salir de mi casa? Y me hubiera ahorrado dinero, me hubiera ahorrado tiempo. Y cuando espera la respuesta del Señor, el Señor le dice, es que si te lo decía antes, no podía ver lo que te quería enseñar. Y cuando te lo dije en el aeropuerto, es que quería saber y entender si realmente tú querías hacer la voluntad mía o realmente estabas más decidido en ir a predicar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y de esa enseñanza es que él recalca de más que un ministerio, más que hacer X o Y cosas, tenemos que estar siempre dispuestos y siempre conectados con el Espíritu Santo para ver qué es lo que quiere hacer. Dios te puede decir claramente, ve hacia un lugar hoy, te lo dice hoy, pero cuando mañana te levantas quizás te dice, no vaya. Entonces tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Si Dios no me había dicho ayer que fuera así, pero realmente Él quería ver tu disposición, y al otro día quería ver si realmente todavía tú querías seguir haciendo lo que Él te decía. Entonces, claramente en muchas ocasiones somos probados y Dios prueba nuestra fe y nuestras intenciones. Así que no te aferres a X o Y cosas, sino aférrate en escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios siempre estamos siendo direccionados por Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.